Oigan, pues ya tenía un rato sin hacer videos. Quiero aprovechar que me pidieron un tema que me pareció pues muy interesante y muy apropiado a estas fechas. Y es acerca de cómo saber si estoy educando bien o no a mi hijo. Es una pregunta que yo creo la mayoría de los padres, las madres, se hacen en algún punto de la vida. Y bueno, esto tiene mucho que ver no solamente en la educación escolar, sino también en cómo nosotros vamos formando a nuestros hijos, incluso en la forma en la que nosotros los regañamos o sancionamos las acciones incorrectas que hacen. Estaba viendo un video bien interesante sobre las nuevas paternidades en donde pues se quejaban, ¿no? De que ahora ya a los niños no se les obliga a saludar a las personas y esto pues es hablar de malos modales, por ejemplo, ¿no? Pero es que es bien diferente el que obliguemos a los niños a saludar de beso, de abrazo, a todas las personas, incluso a algunas personas que les parecen incómodas. Yo recuerdo de niño que saludó a algunos tíos, por ejemplo, que me parecía molesto, incómodo, incluso hasta tomados y pues nos obligaban a saludarlos y esto violaba de alguna forma nuestro espacio personal y pues nos incomodaban momentos en fiestas, en situaciones que deberían de ser cómodas para nosotros como niños. Lo recuerdo perfecto. Y entonces la formación está en sí, enseñarles los modales, el saludar, el decir gracias, el decir por favor, pero otra, el obligarlos a que tienen que abrazar y besar a todas las personas. No, no se trata de eso porque eso ya es violar la intimidad de los niños, ¿no? Por eso cuando un niño no tiene la intención o las ganas de darte un beso, un abrazo, no debe ser molesto para nosotros. Debemos de respetar ese espacio desde mi punto de vista, ¿no? Como formador académico y como terapeuta emocional. Pero bueno, ¿qué es educar a un niño, no? ¿O estoy educándolo bien, estoy educándolo mal? Nos hacemos esta pregunta y es, yo creo, muy complicado porque para empezar cada uno de los niños son diferentes y tienen necesidades específicas y a veces queremos tratarlos a todos por igual. Ustedes papás que están viendo el video entenderán o estarán de acuerdo conmigo en que no se puede tratar a los niños de la misma forma y la evaluación es muy severa a la hora de criticar a cada uno de ustedes como papás y en cuanto a cómo forman a cada uno de los niños. En definitiva, nadie da lo que no tiene. Y bueno, muchos de los papás van replicando las cosas que aprendieron, ¿no? Porque bueno, viene desde casa y van haciendo ciertas modificaciones de las cosas que les funcionaron, que les gustaron o que se dieron cuenta que causaron algún tipo de dolor. Pero también es cierto que tenemos una idea errónea, la cual sustenta que en la escuela los formadores académicos, los maestros, los docentes, tenemos la responsabilidad de educar a los hijos y hay que entender que son dos cosas bien diferentes. Nosotros como docentes, como maestros, tenemos la responsabilidad de tener un formato académico que les brinde las herramientas necesarias para desarrollar sus propias aptitudes y habilidades en un futuro. Obviamente les van a brindar la oportunidad de tener un buen trabajo, una buena posición y hablar de diferentes áreas, no solamente las cuestiones, ahora sí, matemáticas, español, geografía, bla, bla, bla. Tenemos que tener claro que en México todavía estamos muy retrasados en cuanto a las nuevas necesidades que los niños deberían tener. Ejemplo, vemos cosas o se les enseña a los niños cosas que la mayoría de ellos no van a volver a ver, hablando de primaria, secundaria y preparatoria. Hay nuevos temas que les van a servir mucho que no están dentro del formato académico y que nosotros como papás o como formadores, si abrimos o expandimos nuestra mente, investigamos lo que se requiere hoy en día, les podemos dar esta oportunidad por fuera de la escuela porque pues no se les está brindando. Luego tenemos esta idea errónea que las matemáticas son lo más importante y si bien claro que la lógica, el pensamiento matemático son fundamentales para cada uno de nosotros, no es el único tema importante. El español, las matemáticas y las ciencias naturales son fundamentales, pero hay mucho más. Luego hay papás que me comentan, ¿no? Es que veo que mi niño va muy mal en matemáticas, ¿no? Y necesito que él aprenda matemáticas y lo meto a clases de matemáticas, ¿no? Y le va muy bien en otras áreas, como tal vez son las artes, tal vez son los deportes, tal vez son la historia, por ejemplo, ¿no? Y no se les brinda las herramientas, es lo que aprendió, pues está bien. Mi objetivo es que aprenda cálculo integral. Oye, si estás viendo que tu niño tiene una habilidad muy buena para la música y le gusta, por ejemplo, tocar guitarra, ¿por qué no mejor lo enfocas en esas áreas y vas viendo y dejando que él aprenda las demás áreas que también son importantes, pero impulsándolo a descubrir sus dones y sus aptitudes? Nosotros muchas veces desde casa somos los que cortamos las alas de un futuro Vivaldi, de un futuro Beethoven,
y lo encasillamos a que tal vez tiene que ser ingeniero, tal vez tiene que ser contador, tal vez tiene que ser médico. Unas áreas maravillosas y espectaculares, pero que definitivamente no son la felicidad de todos. Yo doy clases en la universidad para las carreras de nutrición, medicina y odontología, ¿no? Y mis alumnos en tercer, cuarto, quinto, sexto semestre me comentan a veces, es que no es la carrera que yo esperaba o que yo quería, pero ya perdí 3 años de mi vida, ya perdí 6 semestres, ya perdí 4. Y yo les pregunto, la actividad que tú vas a realizar, vas a hacerla tal vez 40 años de tu vida. Te vas a levantar todos los días para ir a un hospital, para ir a una clínica, a hacer algo que probablemente no te apasione por lo que estás manifestando. Y 40, 50 años a comparación de 3 que te están ayudando a descubrir tu verdadero camino, no son nada si lo ponemos en una realidad, en una perspectiva real de nuestra vida futura. Ahora bien, no es lo mismo aptitud que interés. A veces tenemos habilidades con las cuales nacemos, pero que no son lo que nos apasiona o nos gusta. Y hay otras cosas que nos van a costar mucho trabajo realizar porque tal vez no las traemos tanto, pero que es nuestro sueño. Un ejemplo, el fútbol. Yo doy clases en kinder, primaria y secundaria, y en universidad, por supuesto. Y he visto muchos niños que tienen esta habilidad para el fútbol, pero lo que no tienen es disciplina. Y son niños que por más talento que tengan, ahí se va a quedar, porque no les enseñamos la disciplina, la formación de el diariamente ir construyendo un futuro en cuanto a lo que tú quieres. Y los niños que tal vez no tienen tanto esta habilidad, pero sí el interés y la disciplina, son los que nosotros vemos ahorita en las grandes ligas. Entonces tenemos que entender que los dones solo sirven cuando nosotros tenemos la disciplina y el entusiasmo para llevarlos a cabo. Y desde casa mucho sirve la motivación y el apoyarlos, el impulsarlos, el identificar qué es lo que mi hijo, mi hija tiene como interés y apoyarlo que lo desarrolle sin cortarle las alas. Ahora bien, ¿cómo corregir? ¿Cómo educar a un hijo, ¿no? A la hora de cómo nosotros sancionamos las acciones que son incorrectas. No se debe sentir culpa porque se trate diferente a los muchachos, a los niños, porque cada uno es diferente y porque cada uno tiene acciones que corresponden a una consecuencia diferente. Luego se maneja mucho la palabra castigo y la palabra correcta sería consecuencia. El problema radica en que muchas veces hay muchas amenazas por parte de los papás para asustarlos, pero no se cumplen dichas amenazas y se convierten precisamente en eso, ¿no? En amenazas. Y tienen que ser más bien sanciones o resultados de las acciones que sus hijos cometen de manera correcta o incorrecta. Luego se espera que los niños adivinen muchas cosas, ¿no? No se les dan instrucciones claras, ni tampoco se les explica muchas veces por qué se les está pidiendo tal o cual cosa. Tienes que arreglar tu cuarto y ya está. Un niño tiene la capacidad de entender por qué es importante tener la disciplina de un cuarto ordenado y qué beneficios le trae a su salud física y a su salud mental. Pero si no le explicamos, el niño solamente está haciéndolo por una indicación y todo lo que se hace por obligación y no por devoción termina siendo un castigo y eso es muy desafortunado. Ahora, tienes que prometer cosas que realmente vas a cumplir. A veces dices cosas bien extremas, ¿no? De que si no arreglas tu cuarto, voy a tirar todos tus juguetes. Y si ya lo prometiste y realmente quieres tener una formación clara para que el niño comprenda las consecuencias, realmente tienes que tirar esos juguetes que ya lo prometiste. Si no está en tus planes realmente tirarlos, no lo prometas porque el niño lo único que va a entender es una consecuencia que no está teniendo un resultado y unas acciones que no tienen una sanción. Y entonces estamos motivando a que siga portándose mal o incumpliendo con las responsabilidades que tiene él específicas. Los niños son mucho más inteligentes que nosotros, lo creamos o no. Cada uno de ellos tiene muy medido a cada uno de nosotros, tanto como papás como docentes. Ellos saben qué pueden hacer y qué no hacer con cada quien. Entonces, cuando nosotros decimos la frase, cuando tú vas, yo ya vengo, la realidad es que la frase correcta sería, ellos ya lo analizaron y ya te tienen medido de manera consciente e inconsciente. Entonces, sí, debe haber un equilibrio entre ambas partes, tanto papás como hijos, pero pues eso lo marcamos nosotros como adultos. Si vas a prometer algo, cúmplelo, tanto la sanción como también los beneficios que le estás diciendo a tu hijo. Si tú sacas buenas notas,
Bueno, yo te voy a comprar tal cosa. Ojo ahí. Cuando nosotros premiamos por las acciones que realizan los niños, que deben ser parte de sus obligaciones, como sacar buenas notas, ordenar su cuarto, contestar de manera educada a los adultos, no hacer berrinches, etcétera, les estamos enviando un mensaje muy equivocado. Eso no se debe premiar, eso es parte de sus obligaciones, no es un plus. Se premian acciones que son extras. ¿Cuáles son? En casa ya las irán dictando, pero para eso se tiene que tener una orden y una estructura de cuáles son las responsabilidades y obligaciones de cada uno de los miembros, no solamente los niños, y qué acciones positivas y negativas tiene y el por qué va a tener esta consecuencia positiva o negativa. Se tiene que haber un desarrollo completo. Por eso tenemos tantos niños que contestan terrible, que sacan las peores de las notas, pero ya me sentí mal como papá y llega Navidad, llega el cumpleaños y tienen los 1000 regalos. ¿Por qué? Porque como papás se siente la culpa de no estar tanto con ellos o de tener otras distracciones, se les quiere premiar con artículos, con regalos. Y bueno, estamos creando un daño, lo veamos o no. Los niños ya no valoran el esfuerzo. Saben que hagan un esfuerzo o no, el arbolito de Navidad, para quienes tengan la fortuna de tener la situación económica favorable, pero saben que el arbolito va a estar lleno, hagas o no las cosas, ¿no? Y se convierte a veces hasta, ahorita que pasó Navidad, hasta una competencia de ver cuántos regalos, ya no les importa qué regalo viene, ni se valora el artículo, el producto, ni el esfuerzo de cada uno de los papás o de los familiares que se los compraron. Lo que se quiere es tener más y más y más, ¿no? Y es como el orgullo. Yo le regalé 10 regalos a mi hijo. Híjole, ¿por qué no le regalas otras cosas que le van a servir mucho más que un carrito o una pistolita de agua? ¿Por qué no le regalas para empezar, atender tú como adulto, tú como papá, tus propios miedos, tus propias inseguridades, tus propias heridas, el romper los patrones repetidos de papá, visitando a un terapeuta, por ejemplo, visitando algunas herramientas que te pueden servir para sanar todo esto que traes dentro y que estás repitiendo con tu hijo que ni siquiera te das cuenta? ¿Por qué no le regalas una tarde, una Navidad diferente en la cual se hagan diferentes juegos, en la cual se les enseñe el ser agradecido? ¿Por qué no cambiamos tantos regalos por una información nueva, que es el enseñar a los niños a llorar, el enseñar a los niños a conocer sus emociones, no a controlar, a gestionarlas? Y bueno, ¿qué es gestionarlas? Vivirlas, experimentarlas y soltar lo que me sirve y lo que no. Pero ¿cómo le vamos a hacer si como adultos muchas veces no tenemos ni idea de qué estoy hablando? ¿Cuántos de nosotros como adultos tenemos la falsa información o la idea errónea de que los niños no nos deben de ver sintiéndonos tristes, llorando? Les enseñamos a guardar todo, a no sentir, a no experimentar y a cargar con un cúmulo de emociones a la larga que se convierten en amargura, en ir encerrando tantas cosas que en su momento les van a reprochar al final de cuentas como papás, ¿no? Pero a veces invertimos nuestro dinero en cosas que no tienen tanto futuro en lugar de preocuparnos. Es como cuando vamos en el avión y te enseñan, ¿no? Cuando hay un cambio, no me acuerdo cómo se llama, pero que se sueltan las bolsas de aire y te dicen, primero tienes que ponértela tú y luego tienes que ponérsela al otro, porque si tú no te la pones primero, ¿cómo se la vas a poner a los demás? Lo mismo es la salud emocional. Para tú poder educar a tu hijo, primero tienes que sanarte tú para tener herramientas para sanarlo a él. Es que mi hijo es bien rebelde, es bien temperamental y siempre contesta mal. Papá, ¿y tú cómo contestas? ¿Y tú cómo hablas? ¿Tú eres un papá que realmente es comprensivo, mamá que se sienta y explica las cosas con calma? ¿O también tú estás hablando así? Es que yo soy tu madre, es que yo soy tu padre y a mí me des un respeto. Cualquier relación, papás, mamás, sea amistad, sea noviazgo, sea matrimonio, o en este caso papás e hijos, tiene que haber un equilibrio y una justicia. Si nosotros no la predicamos con el ejemplo, no podemos esperar buenos resultados. Es muy simple. Tú tienes que pedirle a tu hijo lo que tú también le ofreces en diferente magnitud, y el respeto es lo primero que debes enseñarle a tu hijo por medio del ejemplo. Es que mi hijo ya no me hace caso y es que le doy indicaciones y ya no me pele, me contesta mal. Bueno, ¿y cuántas promesas le hiciste que no le cumpliste, que rompiste? ¿Cuántas consecuencias le dijiste que iba a tener que no respetaste? ¿Cuántas veces no merecía ese regalo que aún así se lo compraste? ¿Cuántas veces
con cada uno de tus hijos marcaste diferencia solamente porque uno de los dos es más vaguito y tiene más necesidad y al otro lo descuidaste. ¿Eso cómo lo vas a identificar? Eso no te convierte en un mal o un mal papá o una mala madre. Pero tal vez es el momento de que te des cuenta de que hay muchas cosas que identificar de cómo tú viviste tu niñez que ahorita estás repitiendo que no te das cuenta. Sánate, inténtalo, vive una terapia y date la oportunidad de encontrar cosas que no sabías o que no sabes que tienes y que tal vez estás repitiendo con tus hijos y que ni cuenta te has dado. Todas las cosas que se hacen con amor, en definitiva, no son errores. Y tu mamá, tu papá, que estás haciendo las cosas con todo el amor y con toda la preocupación con cada uno de tus hijos, yo te reconozco y yo te aplaudo y yo valoro tu esfuerzo y tu trabajo. Pero además de reconocer ese trabajo tan bonito que estás haciendo, sería buena idea que aprovecharas las herramientas y en lugar de tomarlo como algo negativo, lo puedas tomar como algo positivo y te des la oportunidad de, además del excelente trabajo que estás haciendo como papá, pues brindarles un plus. Hay que enseñarse a los niños más que solamente las cosas académicas, hay que enseñarse a los niños a ser feliz. Esa es la verdadera educación, enseñarles a conocerse a sí mismos, descubrir sus emociones, trabajarlas, experimentarlas, porque lo que queremos no es solamente un niño matemático o químico, lo que queremos es un niño feliz que se convierta en un adulto responsable de sí mismo y de los demás. Inteligencia emocional, salud emocional, mercadotecnia, publicidad, contabilidad, son temas de hoy en día que los niños deben dominar y manejar para tener herramientas que son universales, no solamente el enfoque de lo académico. Hay que revisar qué es lo que los niños están aprendiendo y encontrar en otros lados las cosas que les faltan para podérselas brindar por medio de clases extra o aprender a nosotros como adultos, como papás y bueno, reproducirlas a cada uno de ellos. Date cuenta que te duele a ti como papá, aprovecha las herramientas, descúbrete y empieza a marcar cambios con tu hijo. Siéntate con él y platica y encuentra cuáles son sus aptitudes, sus virtudes, sus dones, sus intereses y qué es lo que tú pudieras impulsarlo. Si es el dibujo, si es el deporte, si son las matemáticas, si es la geografía o si es algo que todavía él no descubre, bueno, vamos buscándolo, vamos encontrándolo. Yo te felicito a ti por tu trabajo, por ver este video. No porque sea el video que saca el hilo negro, sino porque significa que estás teniendo el interés más allá de lo que solamente les brindan las aulas. Yo te felicito por el cariño que le tienes a tu hijo y te aplaudo tu trabajo. Y bueno, te doy unos pequeños tips para que los puedas aprovechar si es que te sirven. Y si no, de cualquier manera, pues te mando un abrazo bien grande. La educación de un niño, para cerrar, no depende solamente de los modales o de cómo saludan o agradecen. Depende de cuántas sonrisas coleccionan al día. Te mando un fuerte abrazo.